Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Es un tiempo hermoso hoy poder estar aquí. Sí le voy a pedir a todos, por favor, ojalá se puedan venir para adelante. Necesitamos estar, ojalá más juntitos, más aquí, donde podamos escuchar, no perdernos absolutamente nada de lo que Dios tiene para decirnos, porque es el Señor el que hoy nos va a hablar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Les pido de verdad del corazón que por favor su celular, el Señor hoy no les va a poner mensaje de texto, ni de WhatsApp, ni de Instagram, pero sí de corazón. Hoy Dios trae un mensaje que es muy importante y como decía ahora nuestra hermana Yendri, puede ser que la salvación de la persona que está a su lado dependa de este mensaje. Si nosotros lo tomamos, ¿verdad? Y lo atesoramos. Así que le pido por favor sus celulares bien lejos. Solamente es un ratito, ¿verdad? Toda la semana lo podemos usar. Vamos a poner este tiempo delante de la presencia del Señor y vamos a orar porque es muy importante que hoy la palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida en esta mañana a este lugar. Y póngase la mano en el corazón y dígale, a este lugar, a mi corazón, a mi vida. Espíritu Santo de Dios, hoy te suplico que me hables. Hoy te suplico que seas tú, Señor, que me habla. Y en el nombre de Jesús, hoy, Señor, venimos atando todo lo que el enemigo quiera traer para que tu pueblo no reciba este mensaje. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús y por la poderosa sangre del Cordero de Dios, venimos, Señor, en contra de todo aquello que el enemigo haya querido sembrar, Señor, de todo pensamiento, de distracción, para que seas tú el que nos habla, para que seas tú, Señor, hoy quien viene a nuestra vida, Padre. Y te pido que tu palabra hoy, Señor, ven, que esta semilla, Señor, de tu palabra, hoy, Señor, yo sea una tierra fértil, una tierra firme, una tierra, Señor, que da fruto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje que hoy yo les voy a compartir se llama Principios Espirituales. ¿Por qué principios espirituales? Porque nosotros necesitamos, como hijos de Dios que creemos en Dios y por eso estamos aquí en esta iglesia, regir nuestros principios espirituales que están en la palabra, ¿verdad? ¿Qué es un principio? Dice que es el origen, es de donde procede. Son las verdades bíblicas que nos ayudan a saber lo que Dios piensa, lo que Dios siente y de dónde proceden algunas. Gracias, está prendido todavía. Vamos a ver con este micrófono. Les decía que es con lo que nosotros vamos a saber de dónde procede todo, con lo que nosotros tenemos que regirnos, según piensa Dios, según procede el Señor sobre las situaciones. ¿Para qué? Para que usted y yo, sabiendo todos estos principios, podemos tomar las decisiones correctas y hacer lo correcto para vivir una vida de victoria. Muchas veces hay personas que tienen 30 años en el Evangelio y hay opresión todavía, hay situaciones todavía. Entonces, si nos hemos brincado algún principio o lo hemos tomado a la ligera o no hemos sido muy conscientes al recibir al Señor, al declararlo nuestro Dios, entonces hoy es el tiempo para que tomemos conciencia en el nombre de Jesucristo. Voy a leerles, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a leer en Éxodo 34, 6, 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí vemos un primer principio bíblico. La palabra de Dios está llena de principios con los que nosotros podemos regir nuestra vida, pero muchas veces leemos esto y quizás nosotros no tomamos, no profundizamos, ¿verdad? Aquí está hablando el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, se presenta y nos dice a nosotros quién es Él, cómo es Él y qué pasa cuando hay pecado. Cuando nosotros sabemos esto, nos damos cuenta que Él dice que Él es un Dios de amor, de misericordia, ¿verdad? Dice que es piadoso, que es tardo para la ira, pero también nos dice, ¿verdad? También nos habla que de ningún modo dejará por inocente al malvado. O sea, ¿y qué es el malvado? Es el que hizo algo mal, ¿verdad? El que piensa, el que dice, mira, es que yo esa persona no la quiero. O no voy a ir hoy para que no pueda ir tal persona. No sé, cualquier cosa en la que usted vea que estamos haciendo algo que no, simplemente es esto, no es bendición, ¿verdad? Es lo opuesto a lo bueno. Cuando estamos haciendo algo malo, estamos haciendo algo opuesto a lo que Dios desea, algo bueno. Entonces quiere decir que aquí hay un principio bíblico. Y si yo me salto este principio, ¿cómo voy yo a pretender tener la misericordia de Dios, que Él nos está hablando adelante, que Él dice, guarda misericordia a millares? Y muchas veces oramos, Padre, ten misericordia, Señor, ten misericordia, pero no estoy haciendo lo bueno. Entonces, como dice aquí en este principio bíblico, Él no va a tener por inocente, o sea, Él sabe que soy culpable y no voy a poder llegar delante de Él a clamar como quien dice, libre de pecado. Si hay algo atrás, si hay algo que yo estoy haciendo mal, primero tengo que ir sanándome, pidiendo perdón, perdonando, poniéndome a cuentas, haciendo las cosas bien, para que el Señor venga a hacer algo maravilloso y para que el Señor nos escuche. Y vamos a ir desglosando lo que dice en este versículo. ¿Qué es el pecado? Porque dice en esta palabra que acabamos de leer, que usted ojalá que haya traído algo con qué escribir. ¿Por qué? Porque el Señor le va a ir hablando y tal vez usted se acuerda, uy, mira, sí, yo dije tal cosa, mira, yo hice tal otra, eso está mal. Entonces apúntelo, porque al final usted tiene que renunciar a eso, porque hoy tenemos que irnos de aquí bien, hoy tenemos que irnos de aquí libres. En el nombre de Jesús, hoy tenemos que hacer cambios. Así que vaya apuntando, si el Señor trae a su memoria, vaya apuntando. ¿Qué es lo que habla aquí el Señor? ¿Qué es el pecado? Dice que es cuando usted no puede hacer las cosas bien, es errar en el blanco. Usted tiene el deseo, usted dice, ay, yo quiero hacer este año las cosas bien, o esta semana, o ahora que cumplí 15, ahora que cumplí 20 o 60, ¿verdad? Yo quiero comenzar a hacer las cosas bien, Señor, ayúdame. ¿Por qué me cuesta tanto cambiar? Y viene y cuando usted se da cuenta, ya hizo algo incorrecto y ya usted pecó, o sea, trataba de hacer las cosas bien, pero no pudo. Eso es el pecado, es errar en el blanco. Es el que no nos permite alcanzar esa meta. Vivimos diariamente queriendo hacer lo bueno, como dice su palabra también, y no puede. Es algo con lo que nosotros muchas veces vivimos diariamente queriendo hacerlo. Y entonces es cuando usted ya toma conciencia en su diario vivir, en su caminar. Usted toma conciencia desde la mañana, desde su despertar. ¿Cómo saludé? ¿Cómo me desperté? Estoy agradecida con Dios. ¿Cómo reaccioné en el trabajo por alguna situación? Me llené de ira, me llené de enojo. Eso es el pecado. Entonces, al estar conscientes, nosotros podemos comenzar a vernos a nosotros mismos y a vivir y a trabajar mi vida de manera diferente. ¿Qué es la rebelión? Porque aquí en este texto bíblico también habla de la rebelión. Dice que la rebelión es todo aquello que se ha rebelado
en contra de lo que está establecido por Dios. Es esa rebeldía que usted muchas veces ve en el corazón de las personas. Esas personas que, por cierto, tienen muy serios problemas en todo, porque va en contra de todo, de todas las leyes establecidas, de cualquier cosa. Usted los ve que no pueden, con las leyes de tránsito, se brincan los saltos, hacen cosas inapropiadas. Con las leyes del mundo no pueden, mucho menos con las leyes de Dios, ¿verdad? Les cuesta mucho. Y hacen las cosas adrede, muchas veces saben que están haciendo algo malo, pero igual no pueden hacerlo. Y estas personas sufren mucho. ¿Por qué? Porque van en contra de las cosas establecidas. Y les cuesta mucho reconocer a Dios de verdad en su corazón, porque son personas llenas de orgullo, llenas de... tienen un carácter, ¿verdad? Que dicen, no, eso es así y yo lo vi así, y aunque sea diferente y aunque estén equivocados, les cuesta mucho. Son las personas que se brincan todos los límites, no tienen límites. Desde pequeño usted ven esos niños, no tienen la capacidad, no pueden someterse a los límites de los padres. Son de carácter firme, dicen, ¿verdad? Pero llegan a grandes igual, llegan a grandes y ya no pueden, no faltan a las clases en la escuela, llegan a la universidad, usted los ve rebeldes, y cuando se da cuenta, yo que tengo esa experiencia como ser humano ya de cierta edad, ya yo veo cómo los compañeritos que eran así pequeñitos en este momento desgraciadamente o no están o ya han estado por lo menos una vez en la cárcel. ¿Por qué? Porque no tiene que ser así precisamente, pero sí han llevado mucho sufrimiento, porque no pueden someterse, y mucho menos si llegan a formar parte de un equipo de iglesia, les cuesta. Usted les dice, mire, podemos hacer tal cosa, y tal vez ni siquiera contestan, porque hay rebeldía solapada, ¿verdad? Porque uno a veces ni se da cuenta de lo que está viviendo. Pero hoy para eso estamos aquí, para que el Espíritu Santo nos hable y me revele a mí misma lo que yo tengo que sanar, y le revele a usted mismo lo que tenemos que sanar, ¿verdad? Falta un tercer punto que tocar, que es la iniquidad. ¿Dónde se origina la iniquidad? Y vamos a ver en Ezequiel 28, ¿dónde se origina la iniquidad? 28:15, y dice así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está hablando de Satanás. Él era perfecto. Él tenía ya, Dios había estipulado para él algo maravilloso, ¿verdad? Pero dice que fue así hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí vemos que hay pecado que ha sido desheredado, expulsado, y que era protector, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos? Porque todos tenemos un llamado, ¿verdad? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te expondré, para que miren en ti. Vemos que había orgullo, vanidad, corrompió, la sabiduría fue expulsado, avergonzado. Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí vemos el origen de la iniquidad. Vemos que hay maldad, demasiada maldad, demasiado pecado, profanó su santuario. Ustedes saben que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que cuidar este santuario, verdad? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué hago con este santuario? ¿Dónde llevo este cuerpo? ¿Qué lo dejo escuchar? ¿Qué lo dejo ver? ¿Qué lo dejo hablar? ¿A dónde lo expongo? No profanemos este santuario que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo.
Entonces, vemos que la iniquidad es aquello que se salió del plan de Dios, ¿verdad? Satanás se desvió de lo que Dios tenía para él. Tanta maldad originó la iniquidad. Él se torció del camino recto de Dios, se salió de lo que Dios había establecido. Había un plan para él, pero se desvió. Comenzó ese orgullo, esa prepotencia que hizo que él pensara que por qué solo Dios podía ser adorado, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que ver, que no haya en nosotros, pero ni un pequeño porcentaje, ¿verdad? De este orgullo que muchas veces no nos deja pedir perdón, porque a veces nos da pena pedir perdón, ¿verdad? Aunque yo me haya equivocado. Y a veces tenemos que pedir perdón aunque la otra persona esté equivocada, porque necesito irme de esta tierra libre, sana. ¿Para qué arrepentirme cuando ya no puedo, cuando ya nuestros labios no puedan abrirse, verdad? Es en este momento que nosotros hoy podemos poner nuestra vida de verdad. Bueno, es importante que veamos cómo funcionan los principios espirituales bíblicos para poder nosotros ser efectivos en el reino y vivir de la manera que Dios lo tiene estipulado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque puede ser que usted me diga, no, es que yo he ido a 100 retiros, ¿verdad? Espirituales. Yo he ido es más, yo soy la directora de tal lugar donde hacemos todo el tiempo, estamos haciendo retiros espirituales, encuentros. Ya yo hice un montón de oraciones y yo he cortado y cancelado como muchas cosas en mi vida. He cancelado y nos damos cuenta que estas personas que quizás tenían una vida increíble para nosotros, ¿verdad? Que uno dice, ay, qué dichosa, qué dichoso, qué bien que está. De pronto usted se da cuenta que esa persona parece con que ya me voy a divorciar. Ya usted no lo ve más en la iglesia. O si viene, viene poquito y de pronto ya dejó ese llamado que tenía y tuvo que tomar unas vacaciones hasta de 1 año, 3 meses. ¿Por qué? Porque dice en su palabra, en este principio espiritual, que había iniquidad. Quizás no lo hizo esa persona, pero sus ancestros. ¿Sabe usted lo que hizo su bisabuelo y su tatarabuelo? ¿Saben ustedes? No lo sabemos, ¿verdad? Qué difícil que es. Y mucho menos si no conocimos tal vez la familia de origen. Pero ¿sabe cómo se da cuenta usted lo que hicieron sus antepasados? Viendo el futuro que usted, el presente que usted tiene ahorita. ¿Cuál es mi presente? ¿Qué es lo que tengo? Porque hay cosas que yo por más que oro, que cancelo y que voy y que hago sanidad interior y he ido a un montón de cosas. Si yo no me he venido delante del Señor para llevar estos principios espirituales a mi vida y vivirlos, es imposible que todo lo que ellos hicieron en el pasado y que yo quizás no soy consciente, es imposible que eso no esté tocando mi vida. Tenemos que cortar con eso, tenemos que ser conscientes, concientizarlo y traerlo delante del Señor. Y pedir perdón por eso que hicieron nuestros antepasados. ¿Por qué es importante? Porque quizás estas personas que vivieron antes, que nosotros no conocimos, hicieron muchas cosas que hacen que Satanás tenga derecho legal sobre nosotros. El derecho legal de que yo venga y ore y diga, Señor, por favor, ayúdame en las finanzas, o ayúdame con esta enfermedad, Señor, que no me deja. Señor, ayúdame con este carácter, Señor, con esta ira, no sé con qué puede ser. Usted póngale el nombre que quiera, porque usted trae en qué apuntar, ¿verdad? Y si no, qué lástima que no trajo en qué apuntar, porque hoy era un día muy importante. Pero usted llega y dice, Señor, ayúdame con estas situaciones, mi Dios, que yo estoy viviendo. Y llega el enemigo y le dice, lo siento mucho, pero vea lo que hizo su bisabuela, vea lo que hizo su abuela.
Esa señora despojó a un montón de gente, la tiró a la calle, le robó la casa, le robó un terreno. Esta persona hizo el mal a tal familia. Esta persona hizo una injusticia terrible y esta señora no ha pedido perdón. Es más, se murió robándole a todo el mundo. O igual la mamá acarrea con eso y ahora este nieto está acarreando con eso. Entonces, si esta persona no se levanta a decir, Señor, reconozco el pecado de mis ancestros. Y si no sé lo que hicieron, te pido perdón si ellos hicieron algo que dañó. Y te pido perdón por todo el sufrimiento de esas personas. Tiene que haber en mi corazón de verdad un dolor porque si fuera yo la que fui despojada económicamente o por si fui yo la que sufrió esa injusticia, ponernos en los zapatos de las personas que quizás nuestros antepasados hirieron para poder venir de verdad con un corazón arrepentido delante del Señor por lo que hicieron mis abuelos. No para que el Señor vaya y diga, bueno, ahora sí, entonces ya pidieron perdón por usted, te voy a sacar de donde estén los antepasados, pues no sabemos si están delante del Señor y ojalá se hayan arrepentido, ¿verdad? Sino por el dolor que esa persona causó a Dios, por el sufrimiento que causó al Señor, que causó a las personas que están ahí, que quizás quedaron sin casa, hijos, digamos, por decirles un ejemplo. Pero hay mucha manera de que nuestros antepasados hayan hecho lo malo. Pueden haber practicado brujería, hechicería, pueden haber hecho pactos satánicos, pueden haber hecho pactos inconscientemente, porque antes eso se daba y las personas no tenían la conciencia porque no leían la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se arrepiente y usted dice, eso está mal, yo no puedo seguir en esto va a caer sobre mis hijos, esto va a caer sobre mi descendencia, yo tengo que arrepentirme y lo mejor de todo, hay que hablar con nuestra descendencia. Y decirles, usted tiene que enfrentarse a esto y tiene que romper y cancelar estas maldiciones generacionales porque esto pasó, esto lo hizo su abuela, esto lo hizo su bisabuela y esto puede ser que venga a tocarle la puerta. Porque las batallas que usted y yo no ganamos como padres, se las estamos simplemente pasando a nuestros hijos. ¿Ama usted a sus hijos? Yo creo que nosotros amamos a nuestros hijos demasiado, ¿verdad? Muchísimo. Queremos nosotros saber que como yo no fui capaz de cortar con alguna situación en mi pasado, se los dejo a ellos y ya los estoy viendo que se están levantando de la misma manera porque ya los veo. Que a cierta edad en una familia pasada tal cosa, ya veo que mi hija está haciendo lo mismo. No, ¿verdad? Tenemos que comenzar a cortar con todas estas situaciones. Despertémonos, despertémonos. Ezequiel 18:30 dice, pongamos atención a lo que dice la palabra, pues yo no lo digo, ¿verdad? Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Pero ¿qué dice? Convertíos y apartaos de todas, no de un poquito, y voy a dejarme esta, ¿verdad? De todas vuestras transgresiones. Y vea la promesa, vea el amor y la misericordia, y no os será la iniquidad causa de ruina, porque hasta las finanzas toca, aquí estamos viendo, ¿verdad? Y en todas las áreas. El Señor nos dice, este es otro principio espiritual, el Señor nos dice que Él es el que juzga. Y Él nos dice, ok, si yo juzgo, pero si usted se convierte, y muchas veces yo no quiero ni convertirme, o quiero medio convertirme, ¿verdad? Un poquitito, porque todavía me gusta mucho ir a tal parte, porque las amigas son muy lindas, y porque ese lugar dan unas bocas riquísimas, lo que sea que usted pueda decirme hoy, no sé por dónde, ¿verdad? Porque todos hay muchas cosas diferentes que pueden estar tocando en nuestra vida. Y dice que si nosotros nos convertimos, pero también tenemos que apartarnos, no podemos seguir haciendo esto, yo no puedo seguir viviendo así. Tiene que haber un cambio, tiene que
la familia tiene que ver que usted no está haciendo lo mismo. Porque si no, las puertas siguen abiertas y siguen los principios, los derechos legales tocando nuestra vida. Entonces esos principios espirituales yo no los estoy viviendo. Dice que tengo que apartarme de todas las transgresiones y Él nos da la promesa: no os será la iniquidad causa de ruina. Nosotros muchas veces, el día que reconocimos a Jesucristo como su Dios y su Salvador, que nosotros llegamos aquí a la iglesia, donde sea que usted haya estado, y usted dijo: yo voy a hacer la oración de fe y voy a reconocer al Señor como mi Dios. Tal vez hice la oración y me fui para la casa y mi vida no tuve conciencia de lo que yo estaba haciendo, de esa oración en que yo dije: Señor, yo te declaro que eres el Señor de mi vida. Me apego a esta salvación, Jesucristo, que hiciste en la cruz del Calvario. Y me voy para la casa y no se enseñoreó el Señor en mi vida. Y sigo hablando igual. Sé que al principio no va a ser fácil, yo entiendo, porque yo he tenido, como usted y como yo, y trabajo todos los días conmigo misma. Sé que al principio no es fácil, porque al principio es muy difícil, venimos llenos de un montón de cosas. Pero es el momento en que el Señor ve su corazón y ve cómo usted está deseando cambiar. Ve que usted tomó conciencia de que declaró a Jesucristo, pero nos hemos tomado quizás a la ligera nuestra salvación. Y tenemos años de estar aquí sentados en la iglesia escuchando la palabra, y llego y cierro el libro, el cuaderno, y la palabra la vengo y guardo la Biblia y no estoy viviéndola. Entonces después me siento frustrada. ¿Por qué será que no hay cambios? ¿Por qué tal situación sigue igual? ¿Por qué no hay sanidad en esta área? ¿Qué es lo que está pasando? Y es porque no estoy viviendo los principios espirituales para ver cómo Dios de verdad va a hacer cosas hermosas en mi vida y en la vida de los seres que nosotros amamos. ¿Usted cómo sabe que hay personas? ¿Cómo sabe si la persona se ha tomado a la ligera su salvación y aunque tenga 20 años en el evangelio, no sabe que reconoció a Dios como su Señor y Salvador? ¿Sabe cómo? ¿Quiere saberlo? Bueno, es una persona que le cuesta mucho orar. Le cuesta mucho. Usted le dice: ¿usted puede pasar por favor a interceder media hora? Y dice: no, ¿sí qué voy a decir yo ahí? ¿Qué voy a estar diciendo yo durante media hora? Si a los 10 minutos estoy repitiendo otra vez lo mismo y volviendo a dar la bienvenida, porque no sé orar. Y es porque es una persona que no ora. Porque se nos va a notar cuando oramos. Porque usted sabe que ahí está Dios. Es como cuando usted ve a una amiga y puede durar 3 días hablando con ella, ¿verdad? Pero con Dios no podemos sacar ni 10 minutos para orar. Es una persona que le cuesta orar. Así que vaya apuntando. Ay, no, yo puedo orar 3 horas seguidas. Ok. Le cuesta mucho tener esa comunión con Dios. Se levanta y ya no pude, tuve que salir corriendo, los chiquitos aquí, el abuelo también, el vecino estaba llamándome a desayunar, lo que sea, pero usted ve que la persona no pudo sacar su tiempo para orar. No puede tener comunión con Dios. Y mucho menos puede leer la palabra. Y si la lee, dice que no la entiende. Y es cierto, al principio no la entendemos. Es que no está mal, lo que está mal es que no hagan nada yo por entender ni un versículo. Porque de versículo en versículo usted se convierte a Cristo, se convierte en algo maravilloso. De versículo en versículo, si usted toma la palabra y como dice en Deuteronomio, usted la pega en las paredes, usted se la repite a sus hijos, usted dice: mire, pastor, usted me puede decir qué quiere decir tal versículo, es que no lo entiendo. Ellos sacan el tiempo de verdad. Y aquí hay muchas personas que están sirviendo al Señor que le pueden ayudar y que nos pueden ayudar. Y yo a veces pregunto, mire, usted me puede decir qué es lo que quiere decir aquí, porque es que yo también lo necesito. Pero son personas que les cuesta leer la palabra. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Yo tengo ganas de seguir al Señor, quiero ir a la iglesia, a mí me gustaría de verdad. ¿Por qué? Porque amo a mis hijos. O porque yo quiero ser testimonio en mi casa, con mis hermanos, o con mi mamá, o donde yo esté. Pero no tengo voluntad.
No me pude levantar. Yo quería orar y no pude. No sé qué decirle al Señor cuando me hinco ahí a orar, cuando estoy ahí delante de su presencia, no sé qué decirle. La voluntad, necesitamos someter nuestra voluntad al Señor. Esa voluntad está dañada. Ven que esas personas por lo general, a veces, no todos, ¿verdad? Pero hay contienda en la casa. Usted llega a la casa de esas personas que están en Cristo y a veces están pegando 4 gritos y tocan la puerta y es el pastor, ¿verdad? Vaya para adentro, mi amor. Y el chiquito todo pescociado, ¿verdad? Para adentro. Son personas que de pronto se llenan de ira. Usted no le puede llamar la atención porque se enojan. Es una ira santa, dicen, imagínense, qué terrible. Y sí, puede ser que haya ira porque así era nuestra manera, nuestro hombre viejo. Pero yo ahora con amor me someto a mí misma, a mis emociones, a decir no, contesto con amor y voy a hacer lo que esa persona me está diciendo. O de pronto tiene deseos pecaminosos, malos pensamientos, hay insujeción, hay rebeldía, muy solapada, pero hay rebeldía. Es más, ni siquiera somos conscientes de que hay rebeldía, nada más que no me gusta que me estén diciendo lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Es muy triste. Y comenzamos a buscar en la historia familiar de los antepasados y podemos encontrar que muchas veces hay situaciones terribles que han hecho nuestros antepasados. Hay pactos muy fuertes que ellos hicieron consciente o inconscientemente. Porque no crean que la persona dijo, voy a hacer esto para que le caiga a mis hijos. No. Tal vez lo hizo por maldad o porque, no sé, por lo que fuera. Pero lo triste es que hoy nos puede estar tocando a nosotros en este momento. Es importante que nosotros podamos sacar de nosotros todo lo que nuestros antepasados hayan vivido, porque puede estarse repitiendo ahora. ¿Qué se puede estar repitiendo? Como les dije ahora, el divorcio. Hay destrucción familiar de una u otra manera. No podemos tener una relación estable. Hay personas que en la familia se repiten los accidentes violentos. Hay personas donde usted ve que todos los hermanos mayores o el de segundo o el último, todos murieron en un accidente parecido y más o menos en la misma edad. Y aún así la vida nos habla y nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Hay enfermedades mentales, hay depresión, pornografía. Sí, las drogas es algo que usted sabe que definitivamente eso viene desde atrás. Hay muchas cosas que no cancelaron nuestros padres, nuestros abuelos y está tocando ahora nuestra familia, ¿verdad? La idolatría es algo terrible, es algo que el Señor aborrece. Y quizás nosotros no hemos ni siquiera pedido perdón al Señor por la idolatría que nosotros en algún momento podemos haber hecho, nuestros padres, nuestros abuelos, y eso nos está tocando en este momento. Entonces, qué importante que es que nosotros enderecemos nuestra vida, ¿verdad? El Salmo 109, en el Salmo 109, del versículo 13 en adelante, dice algo que es importante que tomemos atención. Dice, su posteridad fue destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como un vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido que le cubra y en lugar de cinto como que se ciñe siempre. Esta es la maldición y la iniquidad, cómo penetra en las entrañas del ser humano. Dice que es como aceite entre los huesos, es algo pegajoso que está en los huesos donde nosotros, de ahí de los huesos, ustedes han visto que en la médula sale los glóbulos rojos, la sangre. Esa sangre que es la que viene a traer nuestra descendencia, ¿verdad? Porque usted dice, esos son mis sangre, son mis hijos. Y dice aquí
Dice, su posteridad sea destruida y en la segunda generación se ha borrado su nombre. O sea, lo que una persona hace es para caer sobre las personas, sobre los hijos. Y el pecado de su madre no se ha borrado, o sea, no hay perdón. No hay perdón porque no se han arrepentido, ¿verdad? Dice que hizo lo malo delante del Señor, persiguió al hombre afligido, al quebrantado del corazón para darle muerte. Y muchas veces yo conozco personas que han muerto espiritualmente por algo que les ha pasado, por una persona que los ha destruido. Entonces, qué importante que es que nosotros veamos que en la palabra de Dios está escrito y completamente revelado qué es la iniquidad y cómo puede estar tocando mi vida en este momento, ¿verdad? Y como habla aquí de la maldición. ¿Y qué dice que es la maldición? Dice que son palabras que se dirigen en contra de alguien, manifestando su enojo, su adversión hacia esa persona, y muy particularmente es el deseo de que algo le venga mal, que algo malo le suceda. Y muchas veces decimos, no, es que yo no vivo maldiciendo a nadie. Y cuántas veces nosotros sin querer, ¿verdad? Le decimos que yo no la soporto, me cae tan mal, es tan fea, es tan mala. Estamos maldiciendo a esa persona. Si hay alguien que nos ha hecho daño, nosotros tenemos que orar por esas personas, porque lo que yo tiro, eso yo lo recibo también, ¿verdad? Lo que yo doy, eso lo voy a recibir. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ahora en adelante con las palabras nuestras que se pesan como diamantes en el momento de hablarse, ¿verdad? En el momento que yo voy a hablar con una persona, mis palabras deben de pesarse y saber que yo como hijo, como hija de Dios y conociéndonos, nosotros tenemos que dar bendición aún a las personas que no me están haciendo el bien. Aún a esas personas. Dice el Salmo 36, versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos desde que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Vemos que cuando hay mucho pecado en nuestra vida, cuando ya estamos muy acostumbrados a hacer lo malo, cuando nos hemos acostumbrado mucho a un vivir mal y aún hacer las cosas mal, y eso es lo normal, dice que ya no hay sensibilidad ante el pecado. Ya me puedo hacer cosas terribles que yo no me siento mal. Al principio sí me sentía mal, me daba vergüencilla, pero ahora la verdad es que nadie lo tiene, la verdad es que para eso, la verdad es que estoy muy joven, la verdad es que la vida es muy corta. Pero el infierno es muy largo, ¿verdad? Es eterno. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque se han insensibilizado nuestros sentidos ante el pecado. Y no hay dolor, no hay arrepentimiento. A mí no me duele el daño que yo haya hecho, no me duele si traté mal, no hay un arrepentimiento. Yo no digo, Dios mío, ¿por qué hice esto? ¿Por qué yo contesté así? He aquí, dice Isaías 59, 1, 4, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios no nos ame y no nos escuche tantas oraciones y tanto ruego y tanto que yo puedo estar suplicando y orando 24 horas y yo puedo derramar delante del Señor. No es eso, es que quizás hay pecado, es que quizás hay iniquidad, es que quizás hay muchas cosas en las que yo tengo que ponerme a cuentas primero. Es importante como principio espiritual que yo confiese, que primero yo reconozca, porque no puedo confesar algo de lo que yo no soy consciente, ¿verdad? Muchas veces, y yo era completamente inconsciente. Cuando yo desperté, que para mí es el Espíritu Santo el que me despertó, yo dije, ¿dónde he estado toda mi vida? ¿Y dónde están mis hijas? Ir a ver qué pasó con ellas. Porque fue como el hijo pródigo que dice la palabra de Dios y volvió en sí.
Es volver en sí. Es cuando usted dice, Señor, por favor, yo quiero volver en sí. Dígale, Señor, yo quiero volver en sí. Yo necesito despertar, porque puede ser que nosotros estemos aquí y digan, no, eso no es conmigo. Eso no es conmigo, porque no, yo, ¿verdad? Pero no, el Señor nos despierta, el Señor nos habla. Y el Señor perdona si nosotros nos arrepentimos. Dice Levítico 26:40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. ¿Ves? Tengo que confesar el pecado de mis padres. No crea que por eso es que muchas personas no viven una vida de victoria. Porque yo vengo y confieso mis pecados, me arrepiento, recibí a Jesucristo y hablo, Señor, yo lo que estoy haciendo está mal. Pero no he dicho, ¿qué hizo mi mamá y mi papá? ¿Qué hicieron mis abuelos? Y ir y confesarlo. Tengo que confesarlo. Dice, confesarán la iniquidad de sus padres por la prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. ¿Usted sabe cuándo estamos en oposición con Dios? Cuando estoy haciendo lo malo. Cuando no llevo una vida recta, cuando no llevo un camino recto delante de Él. ¿Hemos caminado en oposición? Claro que sí, ¿verdad? Porque si yo no estoy haciendo lo que Dios quiere, estoy haciendo lo que el enemigo quiere. No hay bandos intermedios. Usted está con Dios o está con Satanás. No hay nada en el centro, ¿verdad? Dice versículo 41, yo también habré andado en contra de ellos y lo habré hecho entrar en tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. Entonces ahí el Señor dice, yo me acordaré de mi pecado con Jacob y asimismo de mi pecado con Isaac y también de mi pecado con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Confesar, pero confesar de una manera que a usted le duela. No que usted diga, Señor, perdona, mi Dios, que mi mamá cometió tal pecado y verdad, no es algo que usted diga, Dios mío, cuánto dolor han vivido personas por el pecado de mi madre, por el pecado de mi padre, por el pecado de mis abuelos, lo que mi abuela hizo, lo que mi abuelo hizo. Señor, cuánto sufrimiento trajo a sus hijos, a sus vecinos, a quien sea. Cuánto dolor, y decirle al Señor, Padre, reconozco este dolor, reconozco este sufrimiento, Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que perdones esto y esto y esto y esto, porque usted puede hacer una lista de todo lo que tenemos que pedir perdón al Señor, porque hay generaciones enteras dañadas por el pecado de nuestros ancestros. Y si yo no cambio hoy, generaciones enteras se dañarán por el pecado mío. Entonces, primero, reconocerlo, es muy importante, reconozca, escudriñe, pregunte, vaya a su familia, digas ay, mira, sí es cierto que la abuela era tal cosa, Dios santo, sí, eso hay que sacarlo, tengo que pedir perdón por eso. Es que viera que su abuelo desheredó a unos hijos y ellos lo odian, no lo soportan. Sí, claro, ¿cómo no pueden haber dolido esos hijos? Tengo que pedir perdón por el dolor que causó, ¿verdad? Eso que ha pasado. Y le pido al Señor hoy que de verdad el Espíritu Santo venga atando todo espíritu de adormecimiento y podamos en este momento tener nuestros oídos y poner colirio en nuestros ojos para poder escuchar lo que Dios tiene para hablarnos. Entonces, primero reconocemos, escudriñamos, buscamos, me arrepiento, de verdad, me arrepiento, es muy importante. Segundo, vengo y rompo con todas esas maldiciones y echo fuera todo lo que el enemigo esté haciendo. Son pasos muy importantes. El Señor ha hecho cosas maravillosas, pero yo necesito cambiar, porque quizás yo vine, quizás yo oré, pero si yo volví a caer en pecado, ¿qué pasa? Dice Mateo 12 que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya,
desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando allí moran. Y el postrer estado de esta persona, de este hombre, viene a ser peor que el primero. Asimismo acontecerá a esta mala generación. Si nosotros nos tomamos nuestra salvación a la ligera, hoy podemos empezar de nuevo. Hoy podemos tomar en serio que queremos seguir a Cristo. Que de verdad nosotros queremos cambiar y cancelar todo eso de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Por qué dice aquí que el espíritu inmundo sale? Ya sea porque lo sacaron, porque le hicieron liberación, porque usted renunció, porque usted dijo ya no más este pecado. Y entonces nosotros nos quedamos, ¿verdad? Qué dicha, ya vengo de un retiro, vengo de un encuentro, fui a sanidad interior, acabo de terminar mi liberación, estuve en la iglesia haciendo una consejería, ya hoy ya oraron por mí, ya estoy limpia. Pero ¿qué pasa si yo no lleno la casa? Si no hay disciplinas espirituales, yo no ayuno, no tengo tiempo, no oro, no sé qué dice la palabra, no hay comunión con Dios. La casa dice que está limpia, pero dice que está hasta adornada, pero está desocupada. Yo no me he llenado con nada. Y el espíritu inmundo dice que volveré a mi casa, porque hay espíritus inmundos que están en generaciones, de generaciones, de generaciones, y como nuestros padres o nuestros abuelos no pudieron con eso, entonces en este momento usted está todavía con esos espíritus inmundos que dicen, esta es mi casa, y aquí se quedan generaciones hasta que alguien se pare en la brecha, hasta que alguien diga hasta aquí, hasta que alguien diga se terminó, yo con esto voy a lidiar, voy a trabajar, voy a romper, voy a caminar y me voy a someter en sacrificio y obediencia para cambiar mi vida y que esto no siga tocando mis generaciones. Porque sí se puede, sí podemos hacer cambios. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El Señor tiene que dice que si se humilla, porque si no hay humildad en mi corazón, yo no puedo reconocer que estoy mal, es imposible. Yo me acuerdo que me decían, mire, es que la invitamos a ir a la iglesia, y yo decía, ¿por qué no va ella? ¿Verdad? Yo no me reconocía a mí misma, no podía verme. Sí, gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, estoy aquí. Y usted puede ver las personas que están hoy al lado suyo y dígale, usted es uno de los pocos escogidos, porque son muchos los llamados. Y si usted hoy toma esta palabra y la atesora, será de los pocos escogidos. 2 de Corintios 10 dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y lo que necesitamos hoy, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es importante que nosotros llevemos cautivo nuestro pensamiento a la obediencia del Señor, y que aunque andamos en la carne, porque todavía estamos en este cuerpo físico, nosotros no podemos hacer lo que la carne quiere. Si yo sé que la carnita le gusta mucho, ¿verdad? Las harinas, y sé que estoy mal y que tengo diabetes, yo tengo que, hasta en eso yo tengo que decir, mayor es el que está en mí. Yo tengo que saber que si yo domino mi carne, voy a dejar de orar por sanidad en la parte física, porque el cuerpo se va a sanar. Que si a la carne le gusta mucho murmurar, yo tengo dominio propio y digo, voy a bendecir a esa persona porque quería hablar mal de ella. Que si la carne le gusta mucho la fiesta, yo digo, Señor, mi cuerpo es tu santuario, no lo voy a profanar, yo vengo a adorarte, porque quiero que esto caiga sobre mis hijos, porque seguir a Cristo es una decisión en la que se tiene que ver el cambio. Yo no puedo venir aquí a jugar de iglesita
Y le pido a Dios que de verdad hoy todos estemos dispuestos, ¿verdad?, a tener el conocimiento, porque en Isaías 5:13 dice que por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Conoce usted los principios espirituales con los que usted tiene que regir su vida? Lo del conocimiento que está en la palabra, con lo que usted y yo necesitamos seguir adelante para... Si yo no tengo conocimiento, viviré siempre en cautividad, en pecado y en maldición. La palabra de Dios nos abre los ojos hoy. En Ezequiel 44 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Estamos aprendiendo como pueblo a hacer la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, en lo que es limpio y en lo que no es limpio. Es saber escoger, y como José, que fue tentado, poder levantarme yo cuando venga la tentación y huir como él huyó. Y no quedarme ahí, sí voy a quedarme solo un traguito, nada más, ¿verdad? Y ya el otro día no fue a la iglesia porque está de goma, terrible. Y no me voy a quedar hablando un ratito, no, primero Dios, así como hemos impactado la vida de muchas personas para llevarlas a lugares sucios, así podemos levantar a una persona y decirle, vamos conmigo, yo voy a la iglesia, tráigase a sus amigos de fiesta. Y dígales, voy a llevarte algo que es vida eterna, que es para siempre, que no es para quedarse aquí. ¿Por qué? Porque nada es por casualidad. Si hay algo que usted está diciendo en su vida, mira, esto no está bien, sepa que nada es por casualidad. En Proverbios 26:2 dice que como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien no iba dirigida. O sea, yo no puedo decir que es que yo no entiendo por qué a mí me pasa esto. Porque dice que la maldición no va a llegar. Si yo no merezco esa maldición, no va a llegar y no nos va a tocar. Entonces, ahí nosotros es donde vemos que si hay algo, tenemos que cortar con algo. Hoy es un tiempo en el que el Señor nos está permitiendo escuchar esta palabra. En Josué 6, vamos a leerlo un poquito por encimita, porque en realidad no hay mucho tiempo. En Josué 6 el Señor había dado órdenes al pueblo de que cuando pasaron por Jericó entraran, pero no tocaran nada porque todo estaba contaminado. Eran personas que vivían en mucho pecado y mucha idolatría. Y el Señor les dio órdenes y les dijo, guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento, el campamento de Israel, y lo turbéis. El Señor nos está dando hoy direcciones, hagamos lo bueno. El Señor quizás hace mucho a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, y no lo dudo, creo que alguien tiene que haberle hablado de Cristo a nuestros antepasados, y quizás no se levantaron, quizás no tomaron esa palabra, y el Señor le habló a Josué y le dio órdenes para su pueblo entero. Y dice en Josué 7 que sin embargo Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía de ser apartado, y un hombre llamado Acán había robado algunas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado. Dice que él tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hubo desobediencia, no hicieron lo que el Señor les dijo. O sea, es como que a usted le diga, mire, vamos a ir a tal parte, pero por favor, ellos hacen tal cosa, ellos venden droga, por decirle una tontera, ¿verdad? No vaya usted y cuando usted venga se trae a toda la gente y viene uno ahí con un poquito para vender mañana. Y calladito, no dijo nada. Eso es contaminación, eso es pecado, o cualquier cosa en lo que usted pueda ponerse el ejemplo que usted desee. Y vinieron ellos
y confiados en que el Señor estaba con ellos, porque el Señor había dicho que iba a ir con ellos, que los iba a proteger. Es más, ya los había protegido, les había entregado la ciudad de Jericó sin mover un solo dedo, solo dando las vueltas alrededor de Jericó. El Señor les había entregado esa ciudad, pero nada más les dijo, bueno, no tienen que hacer nada, solamente den las vueltitas, les voy a entregar la ciudad. El Señor les entregó la ciudad, pero cuando vayan no toquen nada, porque esa gente es gente pecadora, gente que tiene un montón de cosas ahí consagradas al enemigo y a otros dioses. Y una sola de esas personas cogió algo, se lo trajo y mintió, no dijo nada. ¿Qué pasó con esta situación? Que bueno, después ellos llegaron y iban a tomar una tierra y ellos estaban confiados en que Dios estaba con ellos. Mandaron a los hombres y los mataron como a 3,000 hombres. Y todos no podían entender por qué Dios no estaba con ellos, porque no sabían lo que había hecho Acán. No podían comprender por qué, si Dios me ha ayudado en tantas cosas, por qué Dios permitió que muriera gente buena, porque mandaron hombres buenos, hombres inocentes a tomar esa tierra y ya Dios no estaba con ellos y mataron un montón de personas. Entonces Josué, sin entender lo que estaba sucediendo, viene y le dice al Señor: oh soberano Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten, si tan solo nos hubiéramos conformado, nos quedamos del otro lado. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos porque algo malo nos pasa? Señor, pero si tú estabas conmigo, si nos dijiste que nos ibas a dar esto, si esta era la promesa que tenías, ¿por qué ahora pasa esto? ¿Por qué pasa esta destrucción tan terrible en mi casa? Lo que sea. Mejor me hubiera quedado allá. Y Josué no entendía por qué Dios había permitido esto. Y el Señor le dice, pero el Señor le dijo: Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Y tal vez uno dando gritos ahí delante de la presencia del Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? Y el Señor le dice: levántese, Gislani, es que usted no sabe lo que hizo su familia, ¿verdad? Y le dice: ¿por qué estás ahí rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Versículo 12, para que lo pongan en su mente. Por esta razón los israelitas huyeron de sus enemigos, y ahora el mismo Israel será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes. Qué triste que el Señor nos diga eso, ¿verdad? Y quizás Dios no ha estado con nosotros. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que están destinadas para ser destruidas. ¿Y qué nos demanda el Señor? Levántate, ordénale a tu pueblo que se purifique, a fin que se prepare para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Le preguntaron a Acán, y Acán dijo: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo, y lo deseaba tanto que lo tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. ¿Qué trajo Acán a todos los demás? Trajo maldición. Y esto estamos hablando de que era como que nosotros como iglesia vayamos y uno de nosotros lo haga. Ahora mucho más si fue un familiar, que tal vez en nuestros antepasados no sabemos qué cosa maldiciente tiene escondida, porque no dijo el pecado, porque no se sientan mal de tener que decirle a sus hijos el pecado. No se sientan mal de tener que reconocer ante su familia que hay algo que está mal, porque es mejor aquí y romper esas maldiciones sobre nuestra descendencia, que delante de la presencia del Señor con un montón de cosas escondidas y enterradas en el pasado.
y preguntándonos ahora por qué, Señor, sin saber que es que quizás en nuestros antepasados hay pecado, ¿verdad? Y como iglesia, qué importante que es que si estamos caminando en rectitud, caminemos en rectitud, porque eso lo traemos a la iglesia también, ¿verdad? Ok, vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón en estar pensando en este momento qué cosas piensa usted que hayan hecho sus antepasados, ¿verdad? Y hoy vamos a poner nuestra vida delante de la presencia del Señor y vamos, no he terminado, pero sí les digo que vamos a orar en este momento para ponernos a cuentas, porque con lo que sigue de esta prédica necesitamos reconocer a Dios como nuestro Salvador, tomar esta salvación aunque lo haya hecho 100 veces. ¿Por qué? Porque ahora es con conciencia, ¿verdad? Tenemos conciencia de que si yo hoy digo, Señor, mañana Él se va a enseñorear en mis cosas, en todo lo que yo haga, en todas mis decisiones, ¿verdad? Así que le pido hoy se ponga de pie para hacer esta oración. Y que lo haga de todo corazón si usted decide buscar a Cristo de verdad. Si usted ve que tiene a alguien por quien luchar, alguien por quien dejar usted un buen legado, un legado de salvación, haga esta oración de corazón y no permita que nada le robe ese tiempo. Amado Dios, dígale al Señor, repita conmigo, amado Dios, venimos en este momento delante de tu presencia, con un corazón contrito y humillado. Dígalo en voz alta, vengo a pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Yo te suplico que me limpies, que me laves con tu sangre preciosa. Hoy me apego, Señor, a la salvación que nos has dado en la cruz del Calvario. Yo quiero recibirte, mi Señor, como Dios y Salvador mío. Hoy declaro que eres mi único Dios, mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Límpiame, sáname, sálvame y séllame con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Y también quiero pedirte perdón si al conocer de ti y de tu palabra yo no he vivido una vida de santidad. Te pido, Señor, que hoy tengas misericordia de mí, Señor. Si he tomado mi salvación sin compromiso, sin lectura de la palabra, si no he buscado tu presencia, perdóname, Señor. Hoy me comprometo conmigo, Señor, y mi descendencia, a que esta salvación, mi Dios, sea tomada completamente, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Con lo que sigue, si nosotros vamos a orar, no podemos estar con una colita atrás, no podemos tener puertas abiertas. Por eso estamos ahorita cerrando esta puerta en la que yo tomo en serio mi salvación. Es muy importante que una vez que nosotros estemos a cuentas con Dios, es tomar la autoridad que tenemos. En Lucas 9, 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Mateo 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en lenguas. Dios nos ha dado autoridad. ¿Siguen estas señales? ¿Les siguen a ustedes estas señales? Por eso es importante que nosotros podamos vivir de verdad una vida de victoria. Una vez que hemos venido delante del Señor, que hay ese arrepentimiento, que hemos pedido perdón y que nos hemos limpiado
comenzamos a cambiar nuestra vida, y si el Espíritu Santo en este momento, en este tiempo, le ha traído a usted a memoria cosas que usted ha hecho, que usted sabe que están mal, apúntelas. Y si ha hecho daño a una persona, en la medida de lo posible, vaya y pídale perdón a esa persona. Póngase a cuentas. Hay daños tan grandes que no podemos ir a pedir perdón porque podemos salir peor, ¿verdad? Pero sí usted puede decirle: perdóname, Señor, por el daño que yo le he hecho a tal persona. Y si usted puede y usted tiene a esa persona cerca, ojalá de verdad pídale perdón, restituya, no salga de esta tierra sin restituir el daño que ha hecho, de una u otra manera. Dice Colosenses 2, a partir del 13: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Dice la palabra de Dios: anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo ha hecho esto por nosotros. Él vino y ya Él despojó, ya Él anuló el acta de decretos. El problema es cuando yo vengo y firmo otro decreto por allá a escondidillas, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si Él anuló toda acta de decretos, nosotros tenemos que de verdad aprovechar estas promesas del Señor en nuestra vida para quitar y para sacar de nuestra vida todas las maldiciones que son esos decretos que habían, con los que el enemigo llega y le dice: ve, aquí está esto que ella firmó, o aquí está lo que la abuelita firmó, lo que el abuelo firmó, yo lo tengo aquí. Aquí ando esto que hicieron, esta maldad, no puedes quitarle esta maldición a tal persona. Pero Jesucristo anuló eso. Jesucristo anuló esa acta de decretos. Pero si yo sigo en pecado, yo vuelvo a firmar otros decretos y vuelvo a dar más derechos legales. Tómese en serio su salvación y su vida espiritual cristiana. Tomémonos en serio nuestra vida espiritual.